acuerdan que les había comentado que necesitaba muchos domingos para hablar de Jesús, pero esta semana Dios me dijo, quiero que hables de una persona en particular, que hable, y yo ocupé para fundamentar la iglesia. No es Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar de Pedro, de Simón, antes de que Jesús le dijera que se iba a llamar Pedro. Y fue muy interesante a lo largo de los días estar meditando y estar estudiando de quién fue Pedro, cómo lo escogió Jesús, qué fue lo que hizo y cuál fue su propósito de Pedro con los apóstoles. O sea, fue muy interesante. Espero poder darme a entender, así como yo lo comprendí. Para eso vamos a orar primero. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en este domingo que tú nos dejaste estar un día más aquí escuchando de tu palabra, disfrutando de tu presencia. Te quiero dar gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, que pudieron venir y los que no. A donde quiera que estén, Señor, tú protégelos, bendícelos. Pon en mi boca palabras sabias para que pueda entender esta iglesia, cuál es el propósito que tú tienes para ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver quién era este Pedro. Y bueno, Pedro era un hombre de Betsaida. Betsaida era una ciudad en Galilea. Él era de oficio pescador, eso ya todos lo sabemos, al igual que su padre y al igual que su hermano. Pero Pedro siempre se caracterizó por ser una persona aguerrida, ser impetuoso. ¿Cuáles son las características principales de Pedro? O más bien, ¿qué fue lo que Jesús vio, las características que Jesús vio en Pedro? Dice, Jesús eligió a Pedro no por ser el más brillante, o el más inteligente, o el ser el más preparado. Lo eligió porque él vio su corazón. Y el corazón de Pedro era una persona decidida, era valiente, fuerte. Estoy hablando del corazón, no físicamente. Eso fue lo que Jesús vio. Él, a pesar de que era impetuoso, tenía debilidades como todos nosotros. Era por lo mismo que era impetuoso, era muy arrebatado. ¿Cuántos conocen aquí que son muy arrebatados? Que los ven feo y ya quieren, no me vean a mí, sino hacia allá. Pero fíjense, lo curioso que vio Jesús es que ese espíritu que él tenía, esa fuerza que él tenía, imagínense la combinada con fe. Es lo que Jesús vio en Pedro, fue una de las características que Jesús vio. Y si actualmente nosotros viéramos a los partidos políticos o grupos sociales donde necesitan un líder con mucha, o sea, que lo sigan, seguramente no escogerían a Pedro para estar al frente. O sea, seguramente buscarían más la imagen, que se vea intelectual. No hubiera escogido a Pedro. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros seguramente. Pensamos que Dios no nos va a usar, pensamos que Dios no nos va a escoger porque creemos nosotros que no somos dignos para ocupar un lugar o un puesto. Pero estamos equivocados. Jesús, si tiene un propósito en tu vida, te va a pasar lo que le pasó a Pedro y lo que vamos a ver hoy. Si nosotros tenemos esa mentalidad de que Dios no me va a escoger, hoy vas a aprender que Dios sí te escoge, que Jesús murió por ti porque Dios ya te escogió. Vamos a ver cómo fue el encuentro de Jesús con Pedro. Vamos a leer Lucas 5 y vamos a leer del 1 al 11.
Lucas 5, del 1 al 11. Bien. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agobiaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, haciendo descender de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, se refiere a Jesús, le rogó que se apartara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar dentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y haciéndolo, encerró gran multitud de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los demás compañeros de otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Dice, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y lo siguieron. O sea, si se dan cuenta, qué interesante es en la forma como Jesús convenció a Simón o a Pedro para que lo siguiera. No se lo ordenó, nada más le dio un simple ejemplo del poder que Jesús tenía. ¿Y qué dice? Simón cayó de rodillas ante los pies, ¿y qué fue lo primero que le dijo? Apártate de mí porque no soy digno de que esté en tu presencia, yo soy un pecador. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos un milagro, cuando vemos que Jesús o que Dios está haciendo un milagro en alguien, nos entra temor en nuestro corazón? A ver, levanten su mano. ¿Quién ha sentido temor cuando ven un milagro? ¿O no han visto un milagro? La verdad, como seres humanos nos da miedo, ¿no? Porque es algo que nosotros no podemos explicar por qué está sucediendo. Eso es lo que sintió Pedro en su corazón, sintió miedo y le dijo, al ver la grandeza de Jesús, que le dijo, apártate de mí, pero le dijo Jesús, dice, yo te haré pescador de hombres. Y esa es una promesa que quiero que esta iglesia vida la tomemos. Esta iglesia siempre le han profetizado, hemos visto que es una iglesia donde todos los alrededores van a escuchar y van a hablar de vida cristiana. ¿Sí lo han escuchado o no? El deseo del corazón del pastor, sé que es eso, que sea una iglesia que trascienda entre generaciones, ¿no? Y esa es la palabra que nosotros hoy debemos tomar. Nosotros somos como Pedro, nosotros somos pescadores de hombres. ¿Y cómo vamos a ser pescadores de hombres? Simple y sencillamente ir y predicar el evangelio, que ese es el mandato que Jesús nos dio. Veamos más adelante cómo fue cambiando el carácter de Pedro cuando estuvo con Jesús. Dice, reacciona, o sea, Pedro reacciona con una declaración de fe. ¿Cómo? Cuando vio el poder de Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué fue lo primero que hizo? Cayó de rodillas. Eso es un ejemplo de cuando reconoces que alguien es poderoso. ¿Qué es lo que hacen los países como África, en la India,
también en alguna parte de Asia. Cuando llega el emperador o llega la persona importante de su país, muchos se arrodillan y se agachan. Es una reverencia de respeto. Pedro lo hizo. Y no habla que alguno de los otros discípulos lo haya hecho. Solamente habla, en la Biblia y lo busqué, que el único que se arrodilló a ver el poder de Jesús fue Pedro. Porque él realmente reconoció el poder y la grandeza que tenía Jesús. Y no significa que los demás apóstoles no. Pero particularmente Pedro, la Biblia lo pone así, que él fue el que reconoció rindiéndose de rodillas a Jesús. Y todavía no sabía bien quién era, porque apenas estaba empezando a trabajar Jesús, apenas estaba juntando a sus discípulos para hacer los milagros y los prodigios. O sea, es algo, una clave y es importante. O sea, Pedro no había visto ningún milagro, solamente vio uno. Luego dice, Pedro en su vida anterior, antes de estar con Jesús, ya les había dicho que era muy impetuoso, era muy aguerrido, él era de los que echaban bronca con todo el mundo. Me imagino que era una persona fuerte, por ser pescador era fuerte. Me imagino que era alto, entonces yo creo que era una persona intimidante. Pero cada vez que iba con Jesús, veía la generosidad que Jesús tenía hacia la gente y iba transformando a Pedro en ese carácter fuerte y aguerrido y ríspido que tenía. Se sorprendía cómo Jesús tenía tanta amabilidad y agarrar a una persona, sanarlo. Porque la Biblia menciona que Pedro conoció a Jesús antes de que supiera que era Jesús, con un milagro. Y ese milagro fue cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero en ese momento, cuando Jesús la sana, no le dio tanto impacto a Pedro el que la haya sanado. Es más, Pedro ni sabía quién era Jesús, quién era Jesús. Él dice que llegó, vio que estaba sanando a su suegra, se fue, y entonces Pedro se quedó, bueno, ¿quién es este Jesús? Pero no, eso no le dio impacto. Entonces, cuando Pedro decide seguir a Jesús, empieza a ver el carácter de Jesús. Y eso fue de lo que hablábamos la vez pasada que les compartí. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús y eso fue lo que hizo Pedro. Se acerca más al modelo del hombre, hombre estoy hablando de persona, hombre y mujer, de lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hizo Pedro. Dejar todo y seguir a Jesús. Y el decir dejar todo no significa que me voy a cambiar de ciudad y voy a dejar a mis hijos y voy a dejar mis coches, el trabajo, no. Está hablando de una forma en el corazón, renunciar a las cosas que nos tienen atados. Eso fue lo que hizo Pedro. Poco a poco, Pedro empezó a agarrar confianza. Dice, estudiando un poco de la vida de Pedro, algunos escritores decían que Pedro no le gustaba mucho hablar. No era de las personas que les gustaba mucho hablar. Por eso les decía, él era impetuoso, él algo no le gustaba, decía 2, 3 palabras y todo, yo creo que lo quería arreglar a golpes. Yo entendí eso porque dice que Pedro no le gustaba hablar. No le gustaba estar dando explicaciones. Pero dice que con Jesús aprendió eso. Agarró confianza y empezó a ver cómo eran las personas en realidad. Empezó a quitarse la timidez para hablar. ¿Y qué creen? Pedro se volvió el vocero de los 12 discípulos. Se volvió por líder nato automáticamente, tomó el liderazgo de los 12 discípulos. Y eso no crean que Jesús le dijo, Pedro, tú vas a ser el líder. No. Simple y sencillamente era algo que él ya tenía, que Dios ya le había puesto a Pedro y solamente él necesitaba descubrirlo. Pedro, a raíz de todo esto, mejora su fe, la incrementa. Su oración, dicen que eran muy poderosas sus oraciones. Tenía muchas virtudes como líder, lo seguían. Los 12 discípulos, si no estaba Jesús, le preguntaban a él, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo claro es cuando se quedaron, cuando Jesús subió al monte, que se quedaron, le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? Obviamente que se terminaron durmiendo como cualquiera de nosotros.
Como ahorita dentro de 20 minutos que algunos los voy a empezar a aburrir y se van a empezar a dormir, eso le pasó a los discípulos. Es algo tan natural de nosotros como seres humanos. Dice el pastor que en 5 minutos. No, ahorita los voy a estar gritando para que se despierten. Dice, la fe de Pedro tenía un fuego especial. La fe de Pedro era contagiosa. Cuando lo veían a Pedro, les repito, les daban ganas de seguirlo. ¿Pero por qué? Porque él tenía era muy vigoroso al hablar. Bueno, yo me lo imagino, ¿verdad? Pero, les repito, en lo que estuve leyendo y estuve estudiando, decían que Pedro era muy fácil que la gente lo siguiera. Y él decía algo, dice, creemos nosotros porque amamos. Amamos a aquel que nos revela lo que es bueno y lo que es sabio. Y fíjense, o sea, esta frase, o sea, nosotros creemos porque amamos. Y yo recuerdo que una vez Aldo nos dijo, ¿cómo era tu frase, Aldo? Que si no amas a Jesús, no crees en Jesús y no puedes amar a tu prójimo. Iba así, ¿no? O algo así. Pero tenía que ver con esto. Si tú no amas a Jesús, entonces realmente no tienes fe. Si tú no amas a alguien, no le tienes fe a esa persona. Y yo no estoy diciendo que le tengas fe a tu jefe o a tu compañero o compañera y ay, es que lo amo. No, no, no. Estamos hablando de que nosotros cuando amamos a alguien, el amar es entregar nuestra entera confianza, entonces nosotros tenemos fe. Esa era la peculiaridad que tenía Pedro. Les repito, él muy rápido se dio cuenta quién era Jesús y lo llegó a amar. Pero ¿qué creen? Ahora vamos a ver la parte mala de Pedro. Porque así como él era un ser humano, también se equivocó. Bueno, me adelanté en un punto. Él, tan impetuoso que era Pedro, él intentaba todo. Y vamos a ver un pasaje en la Biblia para que vean qué tan impetuoso era y lo que él hizo. Vamos a ver Mateo 14, 29 y 30. A ver si cuando lo empiecen a leer, a ver si se acuerdan de qué les estoy diciendo. Fue el único ser humano, aparte de Jesús, que intentó lo que vamos a leer. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Hasta el 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo recuerdo que cuando estuve en la escuela dominical, que ahora ya se llama BC Kids, pero cuando yo estuve se llamaba escuela dominical, o sea, hace pocos años, no soy tan viejo. A mí me enseñaron la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. Y a mí sí me dijeron que Pedro logró dar unos cuantos pasos sobre el agua hasta que se dio cuenta de la tempestad. Pedro sí logró caminar sobre el agua aunque sea 2 pasos, pero ¿qué creen? La carne lo hizo hundirse. Y así somos nosotros. Cuando nosotros estamos logrando dar pasos de fe, vemos la realidad, la tempestad, y lo primero que hacemos es darnos por vencidos y pedir ayuda a Dios. No es malo pedir ayuda a Dios. Lo que es malo es dejar que la duda se apodere de tu corazón. Porque nosotros somos más que victoriosos porque Jesucristo ya murió por nosotros. Nosotros estamos ya en una época más gloriosa que en aquel entonces. Porque nosotros ya tenemos que Jesús murió, venció a la muerte, resucitó, nos dejó su Espíritu Santo. Y nosotros podemos hacer los mismos milagros que Jesús hizo en la tierra. Entonces, no deberíamos dudar. Pero Pedro sí dudó. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Y si seguimos leyendo, que nada más se los voy a explicar, no lo vamos a leer, dice
que cuando subieron a la barca, en el momento que Jesús puso un pie en la barca, el aire y el mar se puso quieto. Y entonces le dijeron que otra vez Pedro vuelve a decirle que se daba cuenta del poder que Jesús tenía. ¿Sí han escuchado esa historia? Entonces, fíjense, o sea, Pedro, al escuchar la voz de Jesús, ven a mí, no lo dudó en un instante, era impetuoso y dio el paso. Dio 2 pasos y se empezó a hundir porque se dio cuenta que se podía hundir. Créanme que él no se hubiera ahogado. Su miedo no fue el que se iba a ahogar, pues era pescador de toda la vida. Les aseguro que nadaba perfectamente. Aunque el mar estuviera con unas olas impresionantes y el aire estuviera fuerte, los pescadores se enfrentan a eso casi todo el tiempo cuando se meten a alta mar, y si hay lluvias, ellos saben qué hacer en caso de que las olas estén muy grandes. Eso es un día a día con ellos. Entonces, Pedro no tuvo miedo de ahogarse. Lo que le dio miedo, ¿qué creen que fue? Lo que les dije al principio. Al ver que él podía hacer cosas sobrenaturales, su corazón empezó a tener miedo. Y nos pasa a nosotros. Si vemos que estamos haciendo una cosa sobrenatural, que estamos viendo que alguien se está sanando, lo primero que nos da es miedo. Empezamos a no saber qué hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Y por eso debemos estudiar la Biblia y debemos estar leyendo para saber qué hacer. Nosotros tenemos ese gran poder de orar por alguien y sanarlo. Yo puedo ahorita orar por alguien y yo sé que tengo el poder y la fe de que se sane. Y no es cuestión nada más de un don, es cuestión de creerlo. Sí tiene que ver mucho que si la persona tiene el don de sanar, pero porque es el don de discernimiento de qué enfermedad tiene. Pero yo puedo orar por alguien y Dios me va a respaldar, ¿sí o no? Entonces, Pedro, esa era una de las grandes virtudes que tenía, que todo lo que Jesús le decía que hiciera, lo hacía. Y la verdad, nosotros no hacemos todo lo que Dios o Jesucristo nos dice. Si nos dice, quiero que hagas esto, ay, pero ¿sabes qué? Yo creo que como que no es para mí. No, ¿sabes qué? Dios no, yo veo que al hermano fulano de tal le gusta más hacer eso, mejor no, yo no. Eso es lo primero que hacemos. Tratar de justificarnos por qué no lo podemos hacer en lugar de obedecer. Eso es lo que nos hace falta. Seguir y ser perseverantes. Recuerden que les dije al principio que todo lo que vi me va a servir a mí. Si yo lo estoy hablando en plural, pero todo lo estoy diciendo también hacia mí. ¿Recuerdan esa parte cuando estaban abajo del monte, cuando iban a arrestar a Jesús? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo Pedro? Al ver que llegaron los soldados, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja a un sirviente del palacio del rey. ¿Y los demás discípulos qué creen que hicieron? Se escondieron. Casi se pusieron atrás de Pedro. Ayúdanos. Yo me imagino, no dice la Biblia qué hicieron, pero si nada más habla de que Pedro fue el único que reaccionó, eso habla de que Pedro estaba dispuesto a defender a Jesús a toda costa. ¿No? ¿Pero qué le dice Jesús? Vamos a verlo. Juan 18, 10 y 11. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina.
la poca que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cómo calmó Jesús a Pedro? Nada más le habló y le dijo, tranquilo, guarda tu espada. Le dio a entender que para eso se había ido a preparar, que ya estaba todo planeado. En unas simples palabras, le dijo, tranquilo, porque ese es el propósito que yo tengo en la tierra. Y ya ustedes saben todo lo que pasó. Pero estas palabras cuando le dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y nosotros en nuestra vida, ¿cuántas veces hacemos caso omiso a eso? Aquí lo que Jesucristo dijo, el mandato que Dios me dio, que mi Padre me dio, lo tengo que acatar. O casi le dijo a Pedro, o lo desobedezco y mejor defiéndeme y nos vamos a esconder y hacemos lo que hacen los grandes capos que cambian de país y se van a otros lados y se esconden. Jesús no lo hizo. Jesús sabía lo que le esperaba porque él ya lo había sufrido en el monte. Antes de ese acontecimiento, recuerden que Jesús ya había subido, ya había sufrido, ya había sentido todo lo que iba a pasar. ¿Sí saben esa historia? Que cuando subió, él sufrió todo lo que vivió, lo sufrió. Entonces, cuando bajó, él ya sabía, ya estaba preparado. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para sufrir algo? Lo que menos queremos es sufrir. Ni que yo sufra, y ni que mis seres queridos, mis hijos, mi esposa, mi familia sufran. Eso es a lo primero que le huimos, al sufrimiento. Ahora vamos a ver una parte de Pedro, ahora sí, que no es muy halagadora, pero vamos a aprender bastante. Y eso es lo que realmente hoy quiero dejar en los corazones de cada uno de ustedes, como Dios me lo dejó a mí. Vamos a ver la parte donde Pedro niega a Jesús. Y vamos a ver la parte de cómo fue restaurado Pedro. Vamos a leer Juan 18, 25 al 27. Antes de lo que vamos a leer, recuerden que Jesús ya se había reunido con sus discípulos, ya había hablado con cada uno de ellos, fue cuando les lavó los pies y ya le había dicho a Pedro que él lo iba a negar. ¿Ya está? Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Acuérdense que eso fue lo que le dijo Jesús. Ahí quedó. Ya no le dijeron más. Pedro se fue. No sé qué hicieron, ya no lo dice la Biblia. Pero hay algo crucial en la Biblia que menciona cómo Pedro se dio cuenta que había negado a Jesús de una forma que no me gustaría estar en los zapatos de Pedro. De cómo él se dio cuenta que realmente había faltado a lo que él le había dicho y se dio cuenta que lo que cometió fue negar a Jesús. Y dice, ¿cómo es que empezó Pedro a reaccionar? Les repito, ¿cómo es que empezó Pedro a pensar? Después de haber negado a Cristo, dice, bueno, primero, hubo una mirada penetrante cuando Jesús estaba pasando y se le queda viendo a Pedro. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lucas 22:61. Esto que les estoy diciendo es cuando Jesús ya va caminando con la cruz, sufriendo, y le dice, y pasa esto. ¿Ya lo tienes? Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho,
antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué impresionante es que con una sola mirada, él se dio cuenta que faltó a lo que él tanto le dijo, no te voy a negar, no te voy a negar. Jesús ya lo sabía, porque Jesús sabe la condición del hombre. Él sabe que cuando nos sentimos en peligro, difícilmente vamos a arriesgar nuestra vida. Es una naturaleza del hombre. Pero reflexiona un poco en esto. Vamos a detenernos en esto. Nosotros, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús? Y no me estoy refiriendo al hecho de que me dicen, tú eres cristiano y tú digas, no, ¿sabes? No. En nuestro actuar, el día a día, nosotros llegamos a negar a Jesús. Nosotros llegamos a veces a no ser ejemplo. Por eso les digo, a mí no me gustaría ver el rostro de Jesús sufriendo y que me vea fijamente y con la pura mirada me diga que yo le fallé. Imagínense qué impresionante fue para Pedro, después de ser el más aguerrido, después de que todo el mundo lo seguía, faltar a la promesa que él le había dicho a Jesús. O sea, lo que le pasó a Pedro, en su mente, en su corazón, yo creo que estaba devastado, porque dice, sí, leyendo más, dicen que Pedro renunció y desconoció a todos los discípulos y se fue a seguir siendo un simple pescador. Pero él estaba dañado. Pero vean lo que dice más adelante. Pero cuando Cristo le miró, empezó a funcionar, la memoria de Pedro, pero dice en Mateo 26:75, eso ya lo dije, no lo vamos a leer porque ya lo dije. Pero Jesús, cuando lo vio, en ningún momento lo vio con una mirada retadora ni de culpa. Lo vio con una mirada de compasión y de amor. Jesús, él ya lo sabía desde antes que Pedro le iba a fallar. Pero él, cuando lo vio, le dio a entender que aún así Jesús amaba a Pedro. ¿No? Y Jesús también te ama a ti y me ama a mí. Seamos lo que seamos, le hayamos fallado las veces que le hayamos fallado, Jesús nos ama. Si no nos amara, ni siquiera se hubiera crucificado ni hubiera sacrificado su vida por nosotros. Y Él sabe lo que hemos hecho, lo que hacemos hoy y lo que vamos a hacer mañana. Y ninguno de nosotros somos santos para decir yo no estoy pecando, porque de verdad es una naturaleza del ser humano caer rápido en pecado. Y eso a mí me impactó mucho, cómo con una mirada se dijeron tantas cosas. Pedro asumió algo, pero Jesús realmente le decía otra cosa. ¿Pero por qué creen que Pedro asumía las cosas? ¿Ustedes han escuchado algo que le dicen el complejo de culpa? Cuando nosotros hacemos algo mal, lo primero que se nos viene a la mente es, y nos está recordando, lo hiciste mal, y si perjudicamos a alguien más y lo vemos sufriendo, nos estamos acordando y nos acordamos y nos acordamos. Eso mismo le pasó a Pedro, pues también es un ser humano como nosotros. Pero lo importante es nosotros cómo debemos reaccionar. Por eso les decía, nosotros estamos de verdad en una era gloriosa. Ya sabemos el camino, Pedro no lo sabía. Por eso se desesperó y dijo, mejor me voy a hacer lo que mejor hago. Se apartó, se fue. Yo no sé si incluso hasta su familia la dejó, pero dice que él se fue y siguió su oficio de pescador porque él decía que era para lo único que servía. Y a veces nosotros cometemos ese error. Nos volteamos a algo que sabíamos que hacíamos bien o algo que no nos tengamos compromiso con nadie por estar en nuestro confort, pero porque nuestro corazón no está sano. Pero nosotros, les repito, tenemos la gracia de que Jesucristo
Ya murió por mí, ya perdonó mis pecados y lo único que tengo que hacer es reconocerlo, reconocer que hice mal, pedir perdón y entonces entrar en el proceso de restauración. Pero yo debo de tomar y decidir eso. Y no es tampoco arte de magia de que hoy cometo un pecado, mañana me arrepiento y pasado mañana ya estoy como si nada. No, es un proceso de restauración, pero nosotros lo podemos lograr y podemos seguirnos con nuestra vida ordinaria y nuestra vida diaria, porque tenemos eso. Jesucristo ya nos perdonó y Él nos sigue viendo, aunque nosotros, perdón por las palabras, le escupamos la cara, Él nos va a seguir viendo con amor. Entonces, sucede lo que ya conocemos. Jesucristo es llevado al monte, lo crucifican, Jesucristo muere, resucita al tercer día. ¿Y quién creen que fue a la primera persona que visitó Jesús? Fue a Pedro. A Pedro fue a la primera persona que Jesucristo visitó. ¿Y por qué creen? En ese momento restauró la vida de Pedro al 100%, lo perdonó de todo lo que había hecho y le dio un mandato. Le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado sobre los cielos. Jesucristo depositó toda su confianza en Pedro. Hay otro versículo que todavía le da otro mandato más a Pedro. Y ese es Juan 21:17. Esto se lo dijo antes de que aconteciera y de que pasara todo lo que ya les expliqué. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijiste por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Por este versículo, y lo quise dejar al final, esa es la razón por la que Pedro no sabía qué hacer cuando se dio cuenta que negó a Jesús. Él aquí ya le había dicho que sí lo amaba y todavía lo retó y le dijo: bueno, es que si tú lo sabes todo, ¿realmente no te das cuenta que te amo? Pero Jesús ya sabía que le iba a fallar, ¿no? Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Cuál es el mandato que le dio a Pedro? Apacienta a mis ovejas. Y si nosotros vemos a lo largo del tiempo que ha transcurrido, ¿quién es el pionero de la iglesia cristiana? Es Pedro. Él fue el que empezó a impulsar que nos reuniéramos. Él fue el que empezó a predicar junto con los apóstoles el evangelio. Él fue el que lo esparció. Después ya leí la historia de Pedro, de cómo murió, y dice que a él lo crucificaron de cabeza porque él era indigno de que lo crucificaran igual que su maestro. O sea, tuvo una muerte terrible también Pedro. Lo juzgaron y todo, pero dejó el fundamento de la iglesia en la tierra. Y eso es lo que yo quiero que hoy, que Vida Cristiana se dé cuenta, que nosotros podemos ser como Pedro, impetuosos. Tenemos el poder. Aquí yo leí una frase de un escritor que decía: si yo creo que Pedro nunca en su vida hubiera imaginado que llegaría a caminar con Jesús, que podría aprender de lo que Jesús hacía y que nada se igualaría a caminar sobre las aguas. O sea, todo lo que les acabo de decir lo resume un escritor en esta parte. O sea, él nunca se imaginó las grandes cosas que Pedro iba a hacer en su vida. Y nosotros
ni nos imaginamos las grandes cosas que podemos lograr con el poder de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a hablarle a Dios y decir: Dios, ¿qué quieres en mi vida para que yo pueda ser como Pedro, arriesgado, impetuoso, pero sobre todo hay que tener sabiduría e inteligencia? ¿Y eso lo adquirimos con qué? Con la Biblia. Si nosotros no estamos dispuestos a luchar por lo que nosotros tenemos convicción, entonces le estamos fallando a Jesús. Si yo no estoy dispuesto a reconocer ante toda la gente que Jesús vive en mi vida, le estoy fallando a Jesús. Y es el mandato que Él nos dio, por eso Él dijo que por tanto id, ¿y qué dice? Hacer discípulos a las naciones, ¿en el nombre de quién? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Es un mandato que nos dio. Pero el carácter de Pedro tiene algo fundamental. Y les repito, yo quería seguir hablando de Jesús porque hay muchas cosas que ver de Jesús. Pero es importante también que veamos cómo profesión, que ya era viejo porque no era ningún jovencito, las grandes y poderosas cosas que hizo. Cuando Jesús ya no estaba, cuando descendió, primero fue a ver a Pedro, lo restauró y luego le pidió que llamara a los 11 discípulos. Y cuando los reunió, estuvo con ellos, creo que 3 días, no recuerdo el día, pero dice que estuvo un tiempo con ellos y los llenó del Espíritu Santo. Entonces preparó a los demás. Pero ¿por qué a Pedro fue el que le dijo: el fundamento de mi iglesia está en ti? Porque veía su carácter, cómo era. No se quebrantaba ante nadie.